Como lo hacemos habitualmente, entonces les decía, vamos a hacer un rápido resumen de las ideas principales que estuvimos compartiendo el martes pasado. Vamos a pararnos sobre estas cuestiones que decíamos que hacían a los errores más comunes que habitualmente se cometían en un proceso de toma de decisiones. Y a partir de ahí, y a partir de algunas pautas generales que les voy a dar sobre eso, vamos a tomarnos un ratito para hacer un pequeño trabajito práctico entre todos, como les había propuesto el otro día, para ver qué tan sagaces estamos en el día de la fecha. ¿Estamos sagaces en el día de la fecha? Digan que sí. Muy bien, así me gusta, así me gusta. Bueno, vamos entonces a lo nuestro. Ahí tenemos, compartiendo nuestra presentación. ¿Están todos viendo mi pantalla? Sí, Sí. sí. Bueno, magnífico. Entonces, vamos a ir arrancando con este resumen que les decía. A propósito de este módulo que estamos compartiendo y que vamos a estar finalizando hoy sobre el tema de la autogestión, ¿sí? De nuestras capacidades genéricas para desarrollar nuestra autonomía personal, donde habíamos hablado de la organización personal propiamente dicha, la administración del tiempo, y nos habíamos introducido en esto de la toma de decisiones, donde decíamos que íbamos a tratar de munirnos de algunas bases de reflexión y de herramientas para poder tomar mejores decisiones en general. Con esta idea de hoy de redondear el tema de la toma de decisiones, vamos a estar cerrando este módulo sobre autogestión y ya el martes que viene vamos a empezar a hablar más de la cuestión interpersonal y esta idea que vamos a trabajar sobre la inteligencia social. Pero bueno, hecho el pequeño spoiler, avancemos en el repaso de estas ideas que les decía que trabajábamos días atrás. Decíamos, por un lado, simplemente para tener alguna aproximación a la idea, que en general cuando hablamos de la toma de decisiones, algo que nos parece tan natural y cercano a nuestra cotidianidad, porque de hecho así lo es, vamos a caracterizarlo, definirlo como nuestra capacidad para solucionar problemas y cumplir determinados objetivos, eligiendo entre varias alternativas aquella que consideremos más adecuada a nuestras necesidades. Vale este primer tips que vamos a extraer de la definición, que nos va a ser bastante útil para después este trabajito que les propongo que hagamos. Vamos a poner énfasis en estas tres cuestiones: problemas, ¿sí? Solución de problemas, el cumplimiento de nuestros objetivos y la elección entre varias alternativas, ¿sí? Problemas, objetivos, alternativas son los elementos centrales que definen una decisión. Decíamos a propósito de esta cuestión sobre qué tan natural nos resulta el hecho de tomar decisiones, aunque a veces no lo advirtamos o no lo tengamos del todo presente, que por supuesto que la toma de decisiones es una actividad esencialmente humana que tiene que ver fundamentalmente con nuestra acción cotidiana y en cada una de las cosas que hacemos, que lo que ocurre, por supuesto, habitualmente es que muchas de estas decisiones nos pasan desapercibidas en nuestro plano consciente porque son cosas que ya las tenemos automatizadas, que ya las tenemos rutinizadas. A propósito de lo que son entonces las decisiones humanas, más allá de esta primera aclaración que hacíamos, decíamos que teníamos dos mecanismos básicos de toma de decisiones, que son los que operan naturalmente en nuestro comportamiento. Uno que tenía que ver con esto que llamábamos la biónica, ¿sí? O que caracterizábamos como la biónica, que no era otra cosa que el método de observación y a partir de lo cual
seguramente en nuestro entorno y mediante mecanismos de analogía, nosotros podíamos aplicar soluciones que de alguna manera ya estaban dadas en el orden natural y llevarlas al plano de nuestra acción y de nuestras necesidades. Hablábamos de varios animalitos, hablábamos del bicho bolita, de la araña, del castor, y poníamos como ejemplo inclusive algunas decisiones más elaboradas, hoy vistas en el diseño, por ejemplo, y en la gestión de productos que claramente abrevaban en esta idea de la biónica o del mecanismo de observación. Y el otro gran capítulo que tiene que ver con nuestra naturaleza humana y la toma de decisiones era, por supuesto, aquello que instrumentamos en forma casi instintiva desde muy pequeños, que tiene que ver con el aprendizaje mediante el ensayo y error. ¿Sí? Nuestra primera referencia inconsciente siempre frente a cualquier decisión es la observación y el tratar de copiar o de adaptar algo que vemos en nuestro entorno. Y cuando no encontramos esa referencia, naturalmente recurrimos a este método que puede parecer muy primitivo, pero que es absolutamente natural, que caracterizamos como el ensayo y el error. Siguiendo a uno de los principales pensadores de aquello que llamamos la teoría de la decisión, decíamos a propósito de esta idea de las decisiones que se elaboraban en nuestro plano consciente y aquellas que no, decíamos que podíamos caracterizarlas como decisiones programadas y decisiones no programadas, simplemente para ponerle un nombre, ¿sí? Para ponerle un título más allá de la teoría a esta acción consciente, inconsciente que desarrolla nuestra mente frente a cualquier situación de elección. Caracterizábamos aquello que llamamos como las decisiones programadas en torno a estas primeras, que decíamos que de alguna manera las tomamos casi en forma automática, que tienen que ver con decisiones de rutina, con cosas que alguna vez tal vez hayan sido no programadas, seguramente. Toda decisión programada alguna vez fue no programada, pero que ya una vez que tenemos automatizado un mecanismo de respuesta frente al estímulo que esa decisión genera, naturalmente actuamos en forma automática, sin pensarlo, como podríamos decir, o simplemente en el plano de nuestra mente inconsciente. Y cuando hablábamos de las decisiones no programadas, decíamos, bueno, habitualmente son aquellas que llevamos al campo de nuestra conciencia, donde no tenemos en nuestra memoria registros de situaciones similares o tenemos malas experiencias adquiridas de situaciones anteriores y de alguna manera nuestro instinto de aprendizaje nos moviliza a buscar cosas nuevas y donde más podemos desplegar en torno a estas últimas, a las decisiones no programadas, aquello que realmente nos va a permitir mejorar la calidad de sus resultados, que es analizar en detalle el proceso decisorio. Es decir, poco lo que decíamos era que más allá de cómo, que voy a admitir un par de chicos que se están sumando, más allá de cómo las termináramos elaborando, ¿sí? Siempre que hablamos de una decisión, estamos hablando de un proceso cognitivo que lo podemos caracterizar así, ¿no? Como un proceso, es decir, varias etapas que se combinan de una manera secuencial para llegar a un resultado. Cuando nosotros estamos frente a una decisión no programada, evidentemente lo que nosotros estamos haciendo, ya, insisto, en nuestro plano consciente, es desplegar todas estas etapas del proceso decisorio y a partir de eso, a partir de poder desplegar y darle el tiempo necesario a cada una de esas etapas, poder llegar en serio a una decisión que mejore la calidad de las anteriores. Recuerden entonces que a propósito de esto último, y como decíamos hoy nos vamos a parar fuertemente en esto, cuando hablamos del proceso decisorio hablamos de 6 grandes etapas,
¿sí? Que van desde la toma de conciencia del entorno que nos rodea y los estímulos que esto presenta, esta confrontación entre, como decíamos hoy cuando dábamos la definición, problema objetivo, qué es lo que enfrentamos y qué es lo que tenemos que lograr a partir de esa situación que enfrentamos, nuestro diagnóstico, a partir de ahí una segunda etapa que tenía que ver con la generación de alternativas, una tercera etapa vinculada a la evaluación de cada una de ellas y a partir de ahí, a partir de la elección propiamente dicha, lo que podríamos decir, la fase de ejecución, y bien sobre la marcha o ex post, según el tipo de decisión de la que se trate, poder ejercer el control sobre los resultados obtenidos y a partir de ello obtener un aprendizaje. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la ejecución y con el aprendizaje que después vamos a referir, pero en este encuentro pasado habíamos puesto mucho énfasis en lo que es la formulación de la decisión, es decir, lo que son las primeras tres etapas, ¿sí? El diagnóstico, la generación de alternativas y la evaluación. Y decíamos que, salvo casos en los que decididamente estuviéramos condicionados por nuestra disciplina personal y ese tipo de cuestiones, en general, la mayor parte de los errores que habitualmente se verificaban en la toma de decisiones, y por ende, en función de lo que venimos diciendo, las posibilidades reales de mejora de la calidad de las decisiones, tenía que ver con el foco en estas primeras tres etapas que mencionábamos. Probablemente no siendo demasiado originales, y simplemente para poder identificarlo rápidamente, decimos, bueno, hay decisiones cuyo fallido está principalmente concentrado en errores que tienen que ver con la etapa de diagnóstico. Vamos a llamar errores de tipo 1, decíamos. Hay decisiones cuyo fallido lo podemos identificar más en la etapa de generación de alternativas y lo vamos a llamar un error de tipo 2. Y hay decisiones que tienen que ver más con la evaluación de esas alternativas, ¿sí? Y lo vamos a llamar errores de tipo 3. Por supuesto que estos errores o que estos fallidos pueden estar combinados, pero nosotros lo que vamos a tratar precisamente en nuestro análisis y en la posibilidad de encontrar ese terreno de mejora del cual estábamos hablando, vamos a tratar en todos los casos de separar lo que es el diagnóstico y la generación de alternativas de la evaluación. Y hasta acá más o menos habíamos conversado el otro día. ¿Estamos claros con esto? ¿Está bien? ¿Hay alguna inquietud que haya quedado pendiente? ¿Quedó todo claro esto? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bien. Paula, que me da mucha envidia con el mate que está tomando, me da una señal clara con su pulgar alzado, con lo cual vamos a dar por bueno esto y vamos a avanzar. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a pasar pero muy rápidamente algunas cuestiones que hacen fundamentalmente a los, llamémosle, errores de tipo 1 y errores de tipo 2, errores que tienen que ver con el diagnóstico, errores que tienen que ver con la generación de alternativas. Vamos a introducir algunos conceptos iniciales. Luego vamos a hacer, sin mucha profundización inicialmente en esto, vamos a hacer este análisis que decíamos, este trabajito conjunto, y después vamos a volver a estos conceptos a ver de qué manera pueden habernos condicionado o no en aquellas elecciones que hacíamos. ¿Está claro? ¿Está claro cómo nos vamos a mover en este próximo ratito? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? No me dejen Sí, solito. perfecto. Ay, Sí, gracias, sí. gracias, jóvenes amigos. Bueno, vamos entonces. Dos o tres y no más ideas claves de cada uno de estos aspectos. Primero,
2 o 3 cuestiones sobre el diagnóstico. Algunas que no específicamente en este módulo, pero que sí, al principio de este módulo lo habíamos mencionado. Primer elemento central en cuestión de diagnósticos: establecer de entrada un claro sentido de prioridad. Recuerden que cuando hablamos del diagnóstico, ¿sí?, estamos hablando de objetivos que yo quiero cumplir. Los objetivos pueden ser múltiples, ¿sí? Es probable que lo sean, pero al momento de poder realizar un determinado diagnóstico, es necesario que tenga establecido un sentido de prioridad en torno a esos objetivos. Una primera recomendación que les hago: siempre que tengamos objetivos múltiples, objetivos que podamos caracterizar, tenemos que tratar de rankearlos, por decirlo de alguna manera, en términos de la importancia o la prioridad que le vamos a dar a cada uno de ellos. Recuerden, esto lo charlábamos hace 2 o 3 semanas atrás, que cuando hablamos de prioridades, ¿sí?, básicamente tenemos que hablar de 2 grandes elementos: la importancia, ¿sí?, que tiene en sí ese objetivo a cumplir o esa acción a desarrollar, y la urgencia que la misma puede llegar a tener. Pueden estar, por supuesto, combinadas ambas. Recuerden aquel recurso que habíamos analizado en su momento de la llamada matriz de Eisenhower. Puedo tener elementos que son urgentes y a la vez importantes, y esto obviamente se constituye en la prioridad 1. Puede haber aspectos que son importantes, aunque en ese momento no presenten la urgencia, y serán la prioridad 2, ¿sí? Luego, elementos que pueden representar alguna urgencia, pero que tal vez no sean del todo importantes, ¿sí?, o pueda sobrellevarlos, ¿sí?, sin darles una mayor importancia, y será nuestra prioridad 3. Y obviamente aquellas cuestiones que no sean ni urgentes ni importantes claramente podrán quedar subordinadas a todo lo otro, y en todo caso atenderlas si tenemos los recursos para hacerlo. Por supuesto que no es la única forma en la que yo puedo categorizar las prioridades, pero vuelvo a insistir: cuando yo tengo una multiplicidad de objetivos, ¿sí?, a cumplir, o cuando yo tengo varias metas, si lo quieren mirar más en el corto plazo a cumplir, siempre es necesario rankearlas, y les recomiendo especialmente que lo hagan siguiendo estos criterios, ¿sí? Importancia más urgencia, ¿sí? Importancia no tan urgente, urgencia no tan importante, y luego lo que quede. Si seguimos adelante esta regla, ¿sí?, si seguimos adelante esta regla, vamos a poder ordenar con bastante facilidad nuestras prioridades. ¿Está claro esto? ¿Está claro esto? ¿Sí? Primer criterio que les pido especialmente que tengan presente entonces. Seguimos con el tema del diagnóstico. Otro elemento importante, una segunda idea que les recomiendo especialmente considerar en términos de lo que es el diagnóstico, es, más allá o inmediatamente después de lo que son urgencias e importancias, considerar en todos los casos los riesgos, ¿sí?, que yo puedo asumir al momento de tomar una elección sobre otra. A ver, permítanme que me detenga apenas un instante en esto, porque como decíamos, vamos a hacer apenas una primera aproximación a estos conceptos y después vamos a ver cómo los llevamos a la práctica. Está claro que no todos tenemos, y esto tiene que ver con la historia de vida de cada uno, con nuestra cotidianeidad, no todos tenemos, por decirlo de alguna manera, la misma propensión al riesgo, ¿sí? No todos evaluamos los riesgos de la misma manera. Por lo cual, como en definitiva, si tuviésemos que ponernos técnicos, diríamos,
el riesgo o la idea de riesgo siempre es una especulación humana. Lo único que existe en la realidad es incertidumbre. Permítanme que refuerce esta idea. Yo digo, el riesgo, la idea del riesgo, cuando yo digo esto es muy riesgoso, esto es más riesgoso que esto otro. La verdad que esto siempre es una construcción humana que, como yo les decía, en definitiva está condicionada por el perfil de cada uno, por la historia de vida de cada uno. No hay situaciones en sí mismas riesgosas más allá de lo que cada uno pueda llegar a ver. Lo que existe sí en torno a toda situación es una absoluta incertidumbre, ¿sí? Yo no sé realmente qué es lo que pueda pasar. Según mi perfil, yo les puedo decir, bueno, puedo minimizar o no esa situación de incertidumbre, realizar algún tipo de pronóstico, algún tipo de especulación, y en función de eso convendré en que puede ser una situación más riesgosa. Ejemplo tonto. Yo puedo estar planificando una salida al aire libre, una salida de esparcimiento al aire libre para el fin de semana, y podría especular de si va a llover o no, más allá de los pronósticos, que no son otra cosa que especulaciones, más allá de si va a ser frío, si no va a ser frío, si va a estar soleado o no va a estar soleado, y podré recurrir a toda una serie de pronósticos, en este caso meteorológicos, para tomar una decisión. Ahora, cuando a mí, por ejemplo, un meteorólogo me dice que hay un 30%, ¿sí?, de probabilidades de lluvia, o cuando un meteorólogo me dice que la temperatura esperada va a estar en el orden de los 15 grados, y en realidad yo lo que estoy haciendo, estoy tomando algo que es una especulación, que es un pronóstico. Si a mí me dice hay un 40% de lluvia, puede decir existe el riesgo de que llueva en un 40%. Pero la verdad que ni el meteorólogo y por supuesto ni yo mismo sabemos si realmente va a llover, ¿sí? Porque algo tal como el estado climático es algo absolutamente cambiable y es una variable no manejable. Entonces, va a depender de mí, va a depender de mí, de mi mirada, de mi optimismo o de mi pesimismo, ¿sí? O de, como lo quieran categorizar en este caso, del mío, de Cristian, de Paula, de Marcos, ¿sí? O de quien fuera, si le doy más o menos pelota a ese pronóstico. Si considero que ese 40% de amenaza de lluvia es más o menos amenazante para mis planes. Alguien podrá decir, y en esto no voy a ser tampoco original, con una mirada un poco más pesimista podrá decir, no, pará, quedemos, ¿no? Porque 40% de probabilidades es un montón. Y alguien podrá decir, bueno, más que probabilidades de que llueva, hay probabilidades de que no llueva, con lo cual vamos para adelante. Y en definitiva, nadie sabe a ciencia cierta si va a llover, y lo que estamos haciendo, como lo decíamos recién, no es otra cosa que una especulación. Cuando nosotros tomamos, ¿sí?, decisiones individuales, ¿sí?, toda esa cuestión que tiene que ver con la especulación quedará circunscripta a nuestro interior y a nuestra particular forma de ver las cosas. La cuestión siempre interesante es cuando tenemos que tomar decisiones en grupo y tenemos que compatibilizar miradas sobre ello. Y aparecen otros elementos, ¿sí?, que por ahora no vamos a poner sobre la mesa, pero que en definitiva siempre van a jugar en la decisión que se tome. El hecho de considerar riesgos en torno a una decisión, en definitiva, no es otra cosa que evaluar ante todo cuáles son las amenazas, ¿sí?, que ese contexto que nos rodea propone. Y alguien me puede decir, ¿y no las oportunidades? Sí, las oportunidades también, pero en definitiva, insisto, nuestra mirada puede ser más optimista o más pesimista
Pero cuando estamos hablando de riesgo, ¿sí? Estamos hablando de fundamentalmente las amenazas. La evaluación de riesgos, ¿sí? Se hace fundamentalmente sobre la identificación de amenazas que puedan existir. Como se diría, ¿sí? En el plano de las decisiones estratégicas, por ejemplo, y por eso traigo a colación este gráfico que les muestro, serían en todo caso lo que habitualmente se llaman también mis hipótesis de conflicto. ¿Sí? Hipótesis de conflicto siempre en cualquier escenario están dadas por las amenazas y mi evaluación del riesgo va a tener que ver con eso. Entonces, resumiendo hasta aquí estas primeras ideas. ¿Sí? Primer elemento, prioridades. Primer elemento del diagnóstico, ¿sí? Categorizar las prioridades. Muchas veces, a propósito de fallidos o errores en el proceso decisorio, el origen de ese fallido tiene que ver con no tener adecuadamente claras cuáles son las prioridades o alterar el orden de prioridades. Segundo elemento fundamental en materia de diagnóstico, generar algún tipo de evaluación o de especulación sobre los riesgos. ¿Qué significa evaluar los riesgos? Evaluar los riesgos significa identificar con claridad, tratar de identificar con claridad, aunque sea en un plano puramente especulativo, cuáles son las amenazas, ¿sí? Que yo podría enfrentar a partir de esa situación que tengo por delante. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Está claro esto? ¿Sí? Bien. Vamos entonces a la segunda, ¿sí? Gama de conceptos que quiero que tengamos presente en esta etapa, que tienen que ver con cuestiones que hacen a la generación de alternativas. Un concepto que siempre se maneja en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones es que es el concepto de fluidez. ¿Qué significa la idea de fluidez? Que en general, cuando mayor cantidad de alternativas yo tenga por delante, siempre voy a estar en mejores condiciones de tomar una buena decisión que si yo pongo frente a mí dos o tres alternativas solamente. Es decir, el esfuerzo para mejorar la calidad decisoria, cuando yo me enfoco en lo que es la fase de generación de alternativas, siempre tiene que ver con la posibilidad de generar la mayor cantidad de alternativas posible. Y ahí, esto era lo que quería mostrarles, ¿sí? Es donde empezamos a jugar con algo que es lo que habitualmente llamamos nuestra creatividad o nuestra capacidad creativa. Se podría hablar muchísimo sobre la creatividad. Ahora vamos a ver un par de conceptos muy centrales y muy básicos, pero como para que más o menos tengamos idea de esto y de qué estamos hablando, digamos que el proceso creativo consta básicamente de lo que llamamos ciclos de pensamiento divergente y ciclos de pensamiento convergente. Los invito a mirar un poquito este gráfico, ¿sí? Muy sencillo que tenemos en pantalla, ¿sí? Y ahora vamos a tratar de interpretarlo juntos en términos de qué es lo que hablamos, ¿sí? Cuando hablamos de un ciclo divergente y qué es lo que hablamos cuando hablamos de un ciclo convergente. Tenemos entonces nuestro planteo y ahora vamos a intercambiar un poquito de ideas. ¿De qué hablaremos cuando hablamos del pensamiento divergente? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les viene a la cabeza cuando hablamos del pensamiento divergente? ¿Nada? Sí, Adriel, te escuchamos, querido amigo. Y yo lo asocio un poco con el pensamiento lateral, Ajá. eh, con capaz ver un problema, estar respondiendo con una línea de pensamiento y de repente un poco como patear el tablero y tirar otras ideas que no estaban todavía arriba de la mesa, Ujú. divergir con una idea distinta. Ok, vale. A ver,
Sí, Agustín, te escuchamos. Tipo la lluvia de ideas, o cuando se juntan también a hacer lluvia de Bueno, ideas, pero solo eso solo, puede capaz. ser, sí, sí, correcto, eso puede ser un buen mecanismo, eso puede ser una buena técnica. Al igual, por supuesto, que esto que relacionaba recién Adriel respecto de lo que habitualmente llamamos el pensamiento, o lo que muchas veces se llama el pensamiento lateral. ¿No? El pensamiento lateral es una forma particular, o se le llama habitualmente pensamiento lateral, es una forma habitual de lo que llamamos el pensamiento divergente. Digamos, el pensamiento divergente es un concepto un poquito más abarcativo, pero más o menos va en la misma dirección. ¿Se acuerdan? Les voy a dar, o lo vamos a tratar de conceptualizar, si bien está muy bien lo que ambos dicen, vamos a tratar de conceptualizarlo a partir de una idea que ya habíamos visto el otro día y que hoy recordamos. ¿Se acuerdan recién cuando recordábamos la idea de la aviónica? Decíamos muchas veces, por observación se toman elementos, ¿sí? Del contexto que nos rodea y los adaptamos o los llevamos a la situación, ¿sí? Recuerden cuando decíamos el otro día, probablemente alguna, bueno, sí, obviamente vamos para ese lado también, Mariana. Recuerden cuando el otro día decíamos, bueno, probablemente al ser humano se le puede llegar a haber ocurrido la idea de la rueda como mecanismo primario de desplazamiento al observar cómo determinados animales o como determinados seres del mundo animal se desplazaban a sí mismos en determinadas situaciones y por eso la famosa imagen del bicho bolita, o tal vez viendo como un tronco, si lo quieren hacer todavía más rústico, como un tronco rodaba sobre una pendiente. La verdad que esa salida de decir, de mirar al bicho bolita arma una rueda, o de mirar un tronco arma una rueda, es una salida que tiene que ver con el pensamiento divergente, ¿sí? Porque no tiene que ver específicamente con el campo, es decir, cuando nosotros hablamos, ¿sí? de un pensamiento lineal, o como se dice muchas veces, una visión túnel, estamos siempre buscando las soluciones en el campo en el cual se nos presenta el problema. ¿Sí? Yo les dijera, bueno, a ver, si yo tuviese que pensar que estoy de pie y que estoy cansado y que tengo que buscar un lugar para sentarme, mi pensamiento lineal me diría, ¿dónde hay una silla? Donde hay un banquito, donde hay un taburete, ¿sí? Donde hay una mesa, donde hay algo que yo naturalmente lo voy a relacionar con sentarme, ¿sí? O con descansar en esto. Entonces, dentro de la categoría de lo que sería un pensamiento lineal, estaría la idea, me quiero sentar, estaría la idea de silla, banco, sillón, taburete, mesita, etcétera, etcétera. Eso sería el pensamiento lineal. ¿Acá me siguen? Ahora, cuando yo pienso en forma divergente, podría decir, bueno, puedo tomar un cajón y sentarme sobre un cajón. Puedo improvisar un asiento con una piedra que tenga determinado tamaño como para permitirme estar cómodo. Puedo apilar valijas, ¿sí? No sé, si estoy en un aeropuerto y estoy esperando un vuelo demorado y están todas las sillas ocupadas y no doy más del cansancio, podría decir, puedo apilar valijas o puedo apilar los bolsos de mano y improvisarme un asiento, ¿sí? Todas estas salidas que de alguna manera no son ningún destello creativo porque se nos ocurriría enseguida porque probablemente lo veamos hacer en otros, recuerde, esta es otra premisa, pero son todas estas salidas, el ejemplo es sencillo en sí, de alguna manera representan ese pensamiento divergente, ¿correcto? Es abrir, salir del campo de soluciones en el cual yo estoy acostumbrado y buscar soluciones fuera del campo, ¿sí? Fuera del campo para poder trabajar sobre la adaptación de las mismas. Por eso, y volviendo a nuestro gráfico, cuando nosotros vemos esta idea del pensamiento divergente y hablamos, ¿sí? de crear
Sí, claro, obviamente, pensar afuera de la caja, ¿sí? Como dice Agustín. Cuando nosotros buscamos fuera de nuestros campos, por eso simbólicamente en el gráfico hablamos de crear opciones y vemos las flechitas, ¿sí?, que corren hacia afuera. Sea a través de alguna técnica puntual, como lo que decía hoy Agustín cuando hablaba de la lluvia de ideas, sea a partir de alguna premisa como esto que mencionaba Adriel del pensamiento lateral, sea sencillamente como nos aportaba Mariana hoy en el chat, que hablaba de una explosión de ideas y pensamientos, en un determinado momento, todas estas opciones divergentes, fuera de la caja, fuera del campo de nuestra resolución, las tenemos como, bien podríamos decir, bajar a tierra. Las tendríamos que bajar a tierra y en un determinado momento decir, bueno, esto puede ser más viable o puede no ser tan viable, o las puedo combinar o no las puedo combinar. Ahí es donde empieza a jugar el pensamiento convergente. ¿Sí? Permítanme que siga con uno de los ejemplos tontos que les daba recién. Yo decía, estoy en un aeropuerto, el vuelo que tengo que abordar está demorado, todas las sillas, ¿sí?, que están disponibles en esa sala de espera están ocupadas. Decididamente estoy muy cansado, mis pies, mis piecitos ya no soportan más la espera y digo, ¿dónde me puedo sentar? No me quiero sentar en el suelo, ¿sí? No me quiero sentar en el suelo porque por ahí no quiero manchar o arruinar la ropa que tengo puesta, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿por qué no me siento arriba de mi valija de mano, de mi bolso de mano? Eso sería el pensamiento convergente. ¿Sí? Vamos a tomar una única opción. Si se me ocurrió que como no hay una silla vacía, puedo sentarme en el bolso de mano. Abrí el pensamiento. Ahora, en un determinado momento, podría decir también, al momento de estar evaluando esa y otras alternativas, podría decir también, bueno, pero probablemente con mi peso, y si lo utilizo así, se va a romper, no va a soportar mi peso, ese bolso, la estructura de ese bolso. ¿Qué problema? ¿Qué hago? Entonces podría decir, bueno, puedo sostener la idea de utilizar ese bolso o esa valija de mano como asiento, pero en lugar de sentarme, por decirlo de alguna manera, peso muerto, peso libre sobre ella, podría arrimarla contra una pared, ¿sí?, soportarla contra una pared, yo sentarme sobre ella, apoyar, ¿sí?, la espalda fuertemente contra esa pared, con la cual disminuiría la distribución de mi peso y la valija podría perfectamente soportarme sin dañar su estructura. ¿Me siguieron en esta segunda parte? Bueno, esa segunda parte de decir, ok, tengo la alternativa de sentarme sobre la valija, pero temo que no soporte mi peso, temo deformarla. La voy a apoyar contra una pared o la voy a llevar contra una pared para distribuir el peso y a la vez ganar resistencia en la estructura de la valija, sería la fase convergente del pensamiento. ¿Se comprende a través del ejemplo que les doy de que hablamos cuando hablamos de pensamiento convergente y divergente? Sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Fantástico. Claro, la fluidez, la tan llamada fluidez de la que hablábamos recién, tiene mucho que ver con esto, con poder alternar en ese proceso creativo fases divergentes y convergentes según el caso. Para esto hay una cuestión que tenemos, sobre todo para la fase divergente, que de alguna manera después recién la insinuábamos sin ponerle nombre. Hay algo que
tenemos que tratar de eludir en esa fase de generación de ideas, que es lo que llamamos la idea de la sujeción funcional. Y este también es un concepto importante, ¿sí? Este también es un concepto importante que les voy a pedir que retengan, que tengan presente. La sujeción funcional. ¿Qué será esto de la sujeción funcional? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Se les ocurre algo? ¿Les moviliza algo esta idea de la sujeción funcional? Eh, Perdón, profe, hablo Marcos. Sí, dale, Eh, Marquito. a ver, yo creo que es como, usted dijo lo de la valija, ¿no? Entonces yo sé que evalúo que me puedo sentar arriba de la valija, evalúo que no me tengo que manchar Ujú. y, y funcionalmente, o sea, tomo esa idea para poder aplicarla. Ok, bueno, es una buena aproximación. Bien, Marcos. Vos, Adriel, ¿qué querés aportar? Contanos. Parece que tiene que ver con la relación de la idea que está en un plano abstracto Ujú. con, con el motivo que genera esa idea. Cuán efectiva es. Ajá, ajá. Porque a mí se me pueden ocurrir, no sé, 100 ideas para descansar en el aeropuerto, pero muchas de ellas van a ser impracticables. Bien, ok. Bueno, también es una idea interesante. A ver, permítanme también nuevamente darle una vuelta de tuerca a ellos si quieren con un ejemplo de qué es esto que llamamos sujeción funcional. Primero, una aproximación muy conceptual. Cada uno de los objetos que nos rodean, ¿sí? Cada uno de los objetos que existen a nuestro alrededor, nosotros los relacionamos inmediatamente, porque esto tiene que ver, como decíamos hoy, con nuestro aprendizaje, con nuestra historia de vida, los asociamos, lo querramos o no, con una función. La función, o esto que llamamos función, no es otra cosa del para qué sirve. Y ese para qué sirve, la mayor parte de las veces tiene que ver con aquello para el cual el objeto ha sido creado. Y lo nombramos de esa manera. A ver, por ejemplo, ¿qué tengo acá en mi mano? ¿Alcanzan a verlo en mi pantalla? ¿Qué tengo acá en mi mano? Bolígrafo. Un Para bolígrafo. mirarlo. ¿Sí? Lapicero. ¿Para qué sirve? Para escribir. ¿Para qué En la sirve primera esto? Para instancia. marcar algo. No quiero hacer un pensamiento divergente. Primero para escribir. Después, Oh, correcto, correcto. Lo funcional de este elemento que tengo entre mis dedos, ¿sí? Es que es un bolígrafo. Y si yo lo saco, ¿sí?, de la vista y digo, che, ¿alguien tiene un bolígrafo que me pueda prestar? Lo que, con distintos formatos, lo primero que se les va a cruzar a ustedes por la cabeza es esto, ¿sí? O insisto, o algo parecido a esto, claro. ¿correcto? Eso es la sujeción funcional. Nosotros asociamos desde su mismo nombre un determinado objeto con la Una función que determinada cumple y función. para qué sirve. La lapicera es para escribir, ¿sí? Polígrafo es para escribir, ¿sí? El plato es para comer, ¿correcto? Ahora, la pregunta es, ¿qué significa eludir, como decíamos recién, eludir la sujeción funcional? Pues bien, eludir la sujeción funcional significa dejar de pensar en esto, dejar de pensar en esto solamente como algo que sirve para escribir. Entonces la pregunta sería, ¿este objeto que tengo en la mano, para qué puede servir? ¿Sí? Para marcar un renglón, para marcar un montón de Puede cosas. decir, puede servir como regla para trazar líneas finas, puede servir como elemento contundente para apuñalar a alguien, ¿sí? Para una traqueotomía, Por Una traqueta. supuesto, Eso. puede servir si yo le quito, ¿sí?, como hacíamos en el colegio, si ustedes no lo hacían es porque no tuvieron adolescencia.
Puede servir, claro, Mariana, puede servir para soplar. Yo puedo quitarle los taponcitos y el cartucho e improvisarlo como una pequeña cerbatana, ¿sí? Para molestar a alguien, generalmente, ¿sí? Puede servir como para, en un determinado momento, utilizar como nivel para una silla o para una mesa que está media desbalanceada. Y así podría seguir imaginando cosas para las cuales este elemento que tengo en la mano pueden servir. Esto va a ocurrir sí o sí, siempre que yo deje de pensar exclusivamente en esto como un bolígrafo. ¿Sí? Y la pregunta en esto es, che, la pregunta elemental, porque yo no voy a poder evitar que cuando alguien me dice un bolígrafo lo asocie con el escribir, o cuando yo vea un bolígrafo lo asocie con escribir. La pregunta, por elemental que suene, siempre es, ¿y esto para qué más podría servir? Cuando yo me encuentro en una situación en la cual enfrento una lógica de recursos limitados, como decíamos recién, como suele ocurrir en la mayoría de las decisiones humanas, ¿sí? Eludir la sujeción funcional, poder eludir la sujeción funcional, pensar que, ahora sí, volviendo a la imagen, el lápiz no solamente es lápiz, ¿sí? No solamente puede servir como lápiz, me puede ser de suma utilidad para encontrar nuevas alternativas en términos de esa divergencia del pensamiento de la que decíamos. Es decir, el pensamiento divergente va a operar primariamente cada vez que yo sea capaz de eludir esto que llamamos la sujeción funcional. ¿Es clara la idea esta? Sí, 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 perfecto. Bien. Y como complemento de esto que les acabo de decir, les voy a sugerir una técnica muy sencilla. Podríamos introducir un montón, varias de ellas, pero vamos a utilizar esta porque puede serles útil tanto en lo individual como en lo colectivo, que es lo que habitualmente se conoce como la técnica Scamper, ¿sí? Por sus siglas en el idioma original en inglés, que más o menos, ¿sí? Que más o menos representan lo siguiente, ¿sí? ¿De dónde viene el Scamper? Cuando yo me enfrento a un determinado objeto, cuando yo observo un determinado objeto, la forma, un método que yo puedo llegar a tener para eludir esa idea de la sujeción funcional puede ser utilizar cualquiera de estos verbos, cualquiera de estos verbos que aparecen acá en el círculo, para aplicar o para pensar, ¿sí? Sobre ese objeto. Por ejemplo, vuelvo al tema del bolígrafo. Yo puedo tener el bolígrafo entre manos o pensar en un bolígrafo y podría decir, ese bolígrafo que yo tengo entre manos, ¿qué cosa puede sustituir? ¿Qué otro elemento que tal vez carezca puede sustituir? Este bolígrafo que yo tengo en la mano, ¿con qué cosas se podría combinar? Este bolígrafo que yo tengo en la mano, ¿de qué manera se podría adaptar a otra función? Este bolígrafo que yo tengo en la mano, ¿cómo se podría modificar? Este bolígrafo que yo tengo en la mano, lo que hacía el juego que hacíamos recién, ¿para qué otros usos, ¿sí? Se podrá utilizar? Este bolígrafo que yo tengo en la mano, si yo quisiera darle otros usos, ¿podría llegar a obtener algo mejor que esto que tengo entre manos si eliminara algunas partes del mismo? Luego, los elementos que forman parte de este objeto que tengo en la mano, ¿se pueden reorganizar de alguna manera? Estos 7 verbos básicos: sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar, reorganizar, que forman parte de esta técnica que llamamos Scamper, es un mecanismo
¿sí?, habitualmente utilizado para generar ideas distintas acerca de un determinado objeto dado o disponible cuando yo trato de eludir esto que llamábamos la sujeción funcional. ¿Sí? ¿Se comprende cuál es la idea? ¿Queda clara cuál es la idea de esta técnica? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Esto que está en pantalla y que lo vamos a leer juntos, el mismo archivo lo acabo de pasar, ¿sí?, o lo voy a pasar en este instante. Lo voy a pasar en este instante al grupo de WhatsApp como para que todos puedan tenerlo disponible, ¿sí? Si quieren consultarlo o para que lo puedan consultar durante el trabajo que vamos a hacer. Leamos, ¿sí?, lo que dice lo que dice el texto, ¿sí?, y luego lo repasamos y lo analizamos entre todos antes de dividirnos en un par de grupos que vamos a hacer para que puedan discutir mejor. El caso que vamos a analizar se llama naufragio. Y dice: durante un viaje de placer, el crucero que nos transportaba ha sido asaltado por una tormenta y hemos naufragado. Somos el único sobreviviente, en este caso nuestro grupo, el grupo que cada uno forme, serán los únicos sobrevivientes y han conseguido llegar a una isla presumiblemente desierta. Recuerden lo que decíamos hace un ratito sobre el tema de la especulación, ¿sí?, la identificación de posibles amenazas, etcétera, etcétera. No sabemos dónde estamos, si en algún momento seremos rescatados, y en tal caso, ¿cuánto tiempo podría tardar esto? Pueden ser días o meses. Entre los restos del naufragio hemos podido observar que una serie de elementos han quedado disponibles sobre un banco de arena cercano, pero solamente podemos rescatar 3 de estos objetos antes que la marea los arrastre. ¿Sí? ¿Qué elementos elegirían y por qué? Y acá tienen, por eso ya les digo, esto se los envié por al WhatsApp del grupo, acá tienen la lista, ¿sí?, de los 24 objetos, en este caso. Algunos les pueden resultar ridículos, no importa, es lo que quedó sobre ese banco de arena. Ahí tienen una panorámica de la isla en cuestión y ustedes pueden elegir solamente 3 objetos de estos. ¿Está claro? ¿Sí? Lo que tienen que hacer. ¿Sí? ¿Les ha quedado claro lo que tienen que hacer? Sí. Sí, Bueno, sí. entonces lo que vamos a hacer, entonces ahora, jovencitos, vamos a crear 2 grupos de trabajo y vamos a tomar un ratito, ¿sí? Vamos a tomar un ratito, no sé, media horita, no creo que sea necesario más, si es necesario un poquito más. Nos vamos un poquito más, vamos a tomar un ratito para que cada uno de los grupos se ponga de acuerdo, decida cuáles son los 3 elementos que van a rescatar. ¿Sí? Recuerden, tomar una decisión es problema, objetivo, alternativas. ¿Sí? Concentrémonos en errores de diagnóstico, de generación de evaluación de alternativas. Diagnóstico. Tengan claras cuáles son las prioridades, ¿sí? Básense en lo que estuvimos hablando hasta aquí hoy. Tengan claras cuáles son las prioridades. Hagan el ejercicio de establecer un orden de prioridades. Importancia y urgencia, con sus combinaciones posibles. Segundo elemento, ¿sí?
tengan claro que amenazas se pueden presentar en torno al contexto que se les describe, respecto del cual está claro que no tienen mucha información. Luego, traten de ser divergentes en el pensamiento, pero en algún momento las elecciones que hagan, bájenlas a tierra, ¿sí? Luego, no queden prisioneros de la funcionalidad de los objetos, ¿sí? Cuando tengan dudas, traten de consensuar sus decisiones en función, si lo quieren, de esa técnica de Scamper que les decía recién. ¿Está claro esto hasta aquí? Sí, ¿Sí? Bueno, sí. los voy a despedir un ratito y los voy a mandar a los grupos. ¿De acuerdo? Dentro de un ratito nos volvemos a juntar y me cuentan qué decisión tomó cada grupo y por qué. Hasta luego.